Gracias, Amir. Así es, estamos muy bien acompañadas por uno de nuestros colaboradores estelares y más esperados, ya que siempre nos trae unos temas de bastante interés, el licenciado Roberto Díaz. Y aquí las chicas y yo pues vamos a aprender mucho de un efecto Werther. Werther, licenciado. Así es. Mire, hola, buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Qué bueno Gracias, tenerlo licenciado. aquí. Primero le damos la Bienvenido. bienvenida porque tenemos una carta para usted. Exactamente. Así que- Gracias, de verdad me siento muy a gusto siempre de poder compartir con todos ustedes y, como dije, aportar un granito de arena. Escuchemos Desde y el veamos conocimiento. entonces de qué va todo Claro esto. que Vamos sí. a ver de qué trata la carta de hoy. Estimado licenciado, le escribo esta carta porque estoy muy preocupada y asustada con todo lo que pasa. Yo soy una mujer común, no soy una profesional, pero veo las noticias y me doy cuenta de algo que no logro entender. He notado que cada vez que sale en la televisión o en las redes que mataron a una mujer, rápido empiezan a pasar más casos seguido. Parece que en vez de que los hombres cojan miedo, más bien se alborotan y atacan a más mujeres. No entiendo por qué pasa esto. ¿Es que se copian? ¿O es que ver eso les da permiso para hacer lo mismo? Le pido de todo corazón que me explique con palabras sencillas por qué pasa este fenómeno. Quiero entender qué pasa por la cabeza de esas personas y por qué se alborota tanto la violencia cuando sale un caso a la luz y solo se habla de eso en la prensa y en las redes. Gracias por responderme, licenciado. Wow. Qué pena de verdad escuchar eso y ver que sí que se replican los casos. ¿A qué se debe esto, licenciado? ¿Y cómo se llama? De hecho, Diana lo estaba introduciendo como el efecto Werther. Werther. Y le diré más adelante el origen de esto, pero lo que plantea la televidente es así. Los temas como que se ponen en tendencia Sí. cuando ocurre un hecho tan lamentable como los feminicidios. Parece ser que decir adiós no es tan sencillo como lo dice Dani Riveras en su canción Para Decir Adiós, sino que cuando llega ese momento de decir adiós, pues una de las partes se torna muy violento. Pero hay que señalar, como ustedes bien saben, que la violencia no es más que el uso de la fuerza de manera irracional o del poder para someter a otro, y que es algo histórico estructural esto de la violencia. Por eso desde la era del canibalismo, los sacrificios que antes se ofrecían con esclavos, con personas, todas estas cosas eran sinónimos o señales de violencia de los pueblos, de hecho. Pero ¿se puede mejorar? Claro que sí, el mundo ha cambiado bastante y hoy en día la gente pueden y saben utilizar más la herramienta que tenemos como el diálogo para poder llegar a ciertos acuerdos, pero no todo el mundo. ¿Qué ocurre lo que ella está planteando? Se lo voy a decir, claro que sí, Ajá. voy hacia allá, pero es necesario señalar varias cosas sumamente importantes. Hay estudios clínicos que demuestran que del 20 al 80% de las mujeres que están en una relación tóxica, antes de tomar una decisión definitiva, por lo menos vuelven una vez con su pareja. O sea, del 20 al 80%. Pero se dice que una mujer que está en una relación tóxica, claro está, tiene un promedio de volver 7 veces con esa pareja antes de tomar una decisión definitiva. Pero hay otro dato sumamente importante y es que los primeros 6 meses a un año es la etapa más peligrosas cuando se termina o se toma la decisión de finalizar una relación. Es cuando el maltratador va a tener más ese impulso de querer volver, y cuando pierde el contacto directo con su víctima, entonces va a ir a los amigos que tienen en común, los familiares, tratando de hacerle llegar su mensaje a su víctima hasta aterrorizarla. Las víctimas suelen volver por miedo, precisamente porque algunas consideran que es mejor estar de cerca, que es un error. Eso es dormir con el enemigo, como digo en una reflexión. Es mejor tener el enemigo cerca, no siempre es bueno, pero hay muchas mujeres que vuelven por el temor, por dependencia económica, por dependencia emocional, por baja autoestima, porque ya sufrieron de hecho un abuso psicológico, un maltrato psicológico en el que perdieron
hasta su identidad. Cuando llegamos al punto de esto que describe la televidente, que nosotros lo conocemos como efecto Werther, aunque el término fue acuñado más para los temas de los suicidios, adoptado por un sociólogo de nombre David Phillips en 1974, tomándolo de la novela de Johann Wolfgang de 1774, Los sufrimientos del joven Werther, que era un joven que por un desamor pues terminó quitándose la vida. Se dice que para ese tiempo en Europa muchos jóvenes emularon la manera en que él se había suicidado y de hecho hasta vestían como vestía el protagonista de esa novela. También se le llama el efecto camaleón. Ahora, hay algo muy importante que se ha descubierto, que este efecto está muy relacionado con las neuronas espejos, o sea, de imitar precisamente esa conducta. Pero no solo eso. Hay muchas personas que ya tienen la idea. Son personas que están en una zona, diríamos, emocionalmente vulnerable. Y al ver que fulano lo hizo, entonces no es valentía, ¿eh? De hecho, la violencia es un signo de cobardía. Yo soy un asiduo lector del doctor José Dunker. Me he leído casi todos sus libros, además que me los regala, ¿verdad? El doctor Dunker suele decir que hay 3 emociones negativas que son primarias, que son el miedo, la vergüenza y la culpa. Miedo, vergüenza y culpa en uno de sus libros. Y la misma violencia es un signo de debilidad y de miedo. Dice Gandhi que la violencia es el último recurso de los incompetentes. De acuerdo. Lo dice Mahatma Gandhi. Cuando yo no puedo, ¿verdad?, sustentar con argumentos mis palabras, me voy a la violencia, sea físico, sea psicológico. O sea, si yo no tengo argumento, insulto o golpeo. Bueno, eso lo vemos casi a diario, Sí. de hecho, hasta en los medios de comunicación. Cuando se le agota el argumento a alguien o no tiene ningún tipo de argumento, se va a lo personal. Y hablan incluso más alto. Sí. Ellos entienden que el argumento que gana es quien hable más Eso alto. es Pero violencia. licenciado, usted decía hace un momentito que es un error quedarse en la relación donde hay violencia y que muchas personas se quedan precisamente por miedo. Sí. Pero entonces, sin ánimo, ¿verdad?, de motivar a que ese sea el fin, por supuesto. Pero también cuando se van hay un problema serio, porque ahí es que el hombre como que se obsesiona se más, activa. o la pareja. Había dicho antes de esto que los primeros 6 meses A un año son los más peligrosos. Es una etapa de mucha peligrosidad, porque el individuo va a arreciar más su búsqueda, su insistencia, su ¿Y obsesión. cómo entonces se puede ir alejando alguien de esta persona? Lamentablemente va a tener que montarse en un traje de psicólogo y tratar de ver cómo maneja a este ser, ¿verdad?, que está descontrolado, sin quedarse ahí, pero Bien. también sin tal vez rechazarlo de una manera que le aumente más su ira, aunque ella esté en todo su derecho de salir de ahí. Hay- Diana, Sin no, ponerse Diana- en riesgo, básicamente. Sí. Diana y doctor, de hecho, hay algunos que toman medidas radicales y te dicen, vete de la ciudad, vete del país. Sí, Exacto. eso lo he Sí. escuchado muchas veces. Mira, dicen los médicos que la mejor medicina es la preventiva. Y las mejores decisiones son las que usted trata de prevenir desde un principio. Sí, muy bien. Se ha hablado de la consulta prenupcial. Es decir, si me voy a unir con una persona, a mí me gustaría ir a un psicólogo con Me él. gusta eso. Con él para que haya una evaluación. En estos días un artista lo decía a modo de chercha, pero es algo que yo creo que se debe tomar en cuenta. Guaso. Ahora bien, la prisa, la premura que caracteriza al ser humano a veces no les da tiempo. Te conocí hoy, me voy contigo. Doctor, pero además el aficio, la gente cuando se enamora se vuelve loca y Sí. puede tener a ese hombre o a esa mujer con una bandera roja del tamaño de China. Y no la ven. ¿Es Claro. amor o simplemente ilusión? Ujú. Pero como, Pero ¿y ¿cómo le cómo lo hacemos sabemos entender? exactamente? ¿Cómo lo vemos y cómo le hacemos entender ese amigo, esa amiga que está en O esa a nosotros situación? mismos. Exactamente, Lo primero- porque a uno se lo dicen, ay no, tú estás equivocada, eso es mentira. Le no voy a es hacer así". una Él es pregunta. bueno. ¿Realmente ustedes creen que el amor es ciego? A veces parece que A fuera veces sí, a veces parece que sí, que necesita unos ciego, sordo, espejuelos. mudo y un poquito No, yo- falto de neuronas a veces. Yo creo Está más que loco. todo. No, yo no creo que Sí, es el un amor sea amor ciego. sano y bonito, ¿verdad?
si es amor, porque Si es que a es veces amor, confundimos amor, la amor. ilusión con el amor. Y la El atracción amor es un también, y la proceso. atracción. La atracción que la gente le llama, de hecho, amor a primera vista. Eso no existe, me gustó físicamente la persona y ya. Te y eso no es atrajo, amor. te atrajo. Exactamente. Pero yo creo que, de hecho, la palabra relación tiene que ver con detalles, redacción, de hecho, está muy relacionado. Es necesario de que usted escuche la narrativa de esa persona. Licenciado, una pregunta, perdón, una pregunta. Hablando de las terapias y demás, estas personas que desde un principio tú le hablas de ir a terapia y te dicen como que no, yo no voy a terapia, yo no voy a psicólogo, ¿eso no podría ser también una banderita roja? Yo Porque, creo que ¿por Bueno, qué de no? hecho, bien, mire, ¿Por qué- hay por qué no? personas, mire qué error cometen las personas, y quiero decírselo para aquellos que utilizan mucho esta frase, yo soy mi propio psicólogo. Bueno, está Sí, bien. eso. Lo Me único lo han que dicho infinidad de que veces. otros vamos y nos preparamos para obtener herramientas para poder aplicar ciertas terapias, pero nosotros los psicólogos vamos a psicólogos. Sí. Así que usted tiene la Necesario. invitación de ir a psicología. Pero esto de que ha teñido, señores, nuestra sociedad, esto de la violencia, para mí es violencia generalizada, solo que hay grupos vulnerables que están siendo más afectados. Y por eso se le eso pone es así. nombre. Sí. Precisamente para identificar qué fue lo que pasó. ¿No? Exacto. Porque hay toda una pelea al respecto Claro. de si eso no es. Pero ahora, Pero sí, vemos la violencia, perdón, licenciado, en todo. Mira el tema de los motoristas, mira el tema Exacto. de en los colegios, mira el tema de que están prohibiendo y revisando las mochilas porque están llevando armas ¿cuántos blancas. O sea, niños hay han muerto en estos violencia días? donde Cantidad. quiera. de hecho, Terrible. asesinado hasta por sus propios progenitores. Exactamente, O sea, hay la violencia donde violencia, quiera. La del tráfico. la violencia es generalizada, solo que hay grupos más vulnerables que son los más afectados. Se ha dicho, de la Organización Mundial para la Salud, dice que el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por parejas y exparejas. El 38%. Qué triste, las personas que ellas amaron y en quienes confiaron. Durmiendo con el enemigo. Horrible. Reitero, es importante, aunque uno nunca termina de conocer a las personas, por lo menos es bueno tener algunos detalles con aquella persona que usted va a compartir su vida, porque es una decisión de compartir lo que los médicos le llaman el milagro más grande y los juristas dicen que es el bien preciado más elevado. Que la vida que usted decide compartir con una persona. Hay que tenerse mucho cuidado, Así hay que es. tratar más que reaccionar. Ahora vemos la justicia trabajando muchísimo, pero son cosas que se pueden prevenir. Hay individuos que desde la relación primaria, o sea, de noviazgo, dan señales. señales. La gente siempre Así pregunta. que atento a las señales, doctora. Nosotras nos encantaría tener las 2 horas completas, pero es que tenemos que pasar con Alex Santiago, que tiene una no hay conexión en problema. directo. Pero muchísimas gracias Para mí siempre. siempre Y es un ustedes, Roberto Díaz. atentos, que no se cieguen por ese enamoramiento. Adelante, Alex.